La ofensiva italiana a Egipto empieza el 13 de septiembre de 1940, cuando las 6 divisiones italianas avanzan hacia Sidi Barrani, donde montan una línea defensiva. El frente ha quedado estancado. La noche del 7 de diciembre de 1940, las tropas británicas avanzaban desde Mersa Matruh con la intención de traspasar las posiciones defensivas italianas. La madrugada del 9 de diciembre, Gran Bretaña tomaba campamentos de la línea de defensa italiana. Mientras esto ocurría, la séptima división blindada avanzaba hacia el oeste con la intención de cortar la línea de retirada italiana. Al día siguiente, los ingleses atacaban Sidi Barrani por ambos flancos, tomando la población, mientras que cortaban la retirada de los soldados italianos que avanzaban hacia Buk-Buk, haciendo 14.000 prisioneros. Los italianos se refugiaron en Bardia, una ciudad al otro lado de la frontera egipcia, pero este lugar fue atacado, acabando así con la resistencia italiana. Después de esto, los británicos se dirigen hacia Tobruk, y esta cae finalmente en enero de 1941. Gran Bretaña avanza por la costa de Cirenaica, capturando a los italianos que se retiraban mientras que preparaba una maniobra de retención al sur de Benghazi. Los británicos establecieron una posición de bloqueo al sur de Bela Foum, donde se llevó a cabo una batalla, en la que los italianos acaban siendo destruidos, dejando el paso libre a los británicos para conquistar Trípoli, la capital de Libia. Sin embargo, Churchill decidió parar el avance para enviar tropas a Grecia ante la previsible invasión alemana. Envió además la séptima división de Egipto a descansar. Alemania, al ver el desmembramiento de las tropas italianas en África, ofrece su ayuda a Mussolini. Esta ayuda consistía en el envío de los Afrika Korps. Estos lograrán reconquistar Cirenaica con una táctica que consistía en lanzar un pequeño ataque que daba una rápida respuesta inglesa que se encontraba de frente con los avanzados anticarros alemanes. El 28 de octubre de 1940, las tropas de Mussolini partieron de Albania para entrar en Grecia y Yugoslavia, lo cual acabó con una estrepitosa derrota italiana y con Grecia tomando parte de la frontera con Albania. Por su lado, Alemania, deseosa de recuperar su control en los Balcanes, forzó a que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran al pacto tripartito. Hitler se decidió a conquistar Yugoslavia y para ello dispuso tropas desde Austria hasta Bulgaria. El ejército en total constaba de 32 divisiones. Además, los italianos prestaron su ayuda. En Yugoslavia intentaron protegerse con 28 divisiones de infantería y 3 de caballería repartidas por el territorio. El 6 de abril comienza el ataque alemán con un bombardeo sobre Belgrado que durará 3 días. Tras el ataque comienza la invasión de manera sistemática. En el norte, los alemanes ocupan Zagreb, desde Rumanía, Belgrado. Tras la toma de la ciudad, estas tropas se juntan en Bulgaria y avanzan hacia Skopje. Desde Hungría, las tropas alemanas se desplazaron hacia la costa, uniéndose al avance italiano por el litoral. 11 días después de la ofensiva, el ejército yugoslavo firmó el acta de rendición y los nazis se dirigieron hacia Grecia. Pero para frenar la invasión, el ejército greco-británico dispuso a sus tropas tras la línea de Metaxas. También se enviaron tropas a proteger la frontera con Albania. Gran Bretaña desplegó 30.000 efectivos. Los alemanes rodearon la línea de Metaxas. El mayor enfrentamiento se mantuvo en el paso de Strumatya, donde el ejército griego fue atacado con lanzallamas y los Stuka. El ejército griego de la zona capituló, pero los ingleses organizaron una línea defensiva sobre el río Alagón. 4 días más tarde crearon otra en el monte Olimpo, que se trasladó hasta las Termópilas. Mientras tanto, los alemanes tomaron Yanina. El ejército griego de esta zona se vio obligado a capitular debido a la ofensiva que llegaba desde Albania por parte de los italianos y desde Yanina. Los alemanes tomaron las Termópilas y avanzaron hasta Tebas. Al mismo tiempo, un desembarco alemán en Atenas amenazaba la capital, que cayó el 27 de abril tras ser abandonada por las tropas anglo-helenas que se dirigieron al sur para embarcarse apresuradamente al tiempo que los alemanes tomaban toda la zona de los Balcanes. Las tropas británicas se dirigieron a Creta. Este es un lugar estratégico en el Mediterráneo. Los alemanes se dispusieron a atacar la isla en paracaídas. 5.000 alemanes consiguieron aterrizar en la isla. Unos días más tarde, los británicos se vieron obligados a abandonarla.
El primer avance de Rommel fue un avance de las tropas germano-italianas tras la Operación Girasol. Tras la entrada del Afrika Korps, las fuerzas germano-italianas reconquistan Cirenaica, a excepción de Tobruk, que queda bajo asedio, y penetran 50 kilómetros en Egipto. El frente queda estancado durante 7 meses al sur de Suyum, ya que ambos bandos esperaban refuerzos, y se lleva a cabo la Operación Crusader. Las fuerzas del eje contaban con 6 divisiones italianas y 3 alemanas, muy desgastadas, apenas 569 tanques. Las fuerzas inglesas contaban con 9 divisiones de primera línea y 765 carros. Viendo el estado tan pobre de las fuerzas germano-italianas, los ingleses deciden contraatacar el 18 de noviembre de 1941, logrando liberar Tobruk y reconquistar Cirenaica. Las fuerzas del eje han sido expulsadas hasta El Aguelia. En la batalla del Alamein, las fuerzas germano-italianas contaban con 50 carros medios, 18.000 hombres y 400 cañones. Las fuerzas británicas contaban con 40.000 hombres, 150 carros medios, 800 cañones y una aplastante superioridad aérea. El ataque empieza cuando Rommel lanza la 9ª División Ligera entre Deir el-Shin y la cordillera de Mittelirca, para rebasar las defensas inglesas y atacar por la retaguardia. El ataque no prosperó, ya que por el norte las fuerzas que avanzaban fueron castigadas por los campos minados y la artillería apostada en el Alamein, mientras que por el sur el ataque fue frustrado por las numerosas fuerzas aéreas británicas. Los subsiguientes contraataques ingleses también fueron frustrados, por tanto, para el 31 de julio la batalla había quedado en tablas. Durante las semanas siguientes, ambos bandos se dedicaron a tender defensas y a reforzarse en preparación para lo que sería la segunda batalla del Alamein. En la segunda batalla del Alamein, las fuerzas germano-italianas pasan a tener 500 tanques y 700 cañones, y las fuerzas aliadas 500 vehículos blindados y alrededor de 700 cañones. La segunda batalla de El Alamein empieza el 15 de septiembre, cuando los británicos atacan por el norte y por el sur con la intención de romper las líneas alemanas. Para el 5 de noviembre, las fuerzas del eje han sido destruidas y se retiran en desbandada. Montgomery decide no seguirlas, cometiendo uno de los mayores errores de la guerra. La Operación Torch se dio el 8 de noviembre de 1942. Las tropas americanas y británicas realizan desembarcos simultáneos en diversos puntos de Marruecos, Francés y Argelia, controlados por fuerzas de la Francia Vichy. La respuesta francesa es diversa, ya que algunos puntos las fuerzas deciden mantenerse leales al régimen de Vichy, mientras que en otros capitulan, uniéndose a la Francia libre. Para el 11 de noviembre toda la resistencia ha terminado. Marruecos y Argelia quedan en manos aliados. En torno al 10 de octubre se había creado un vacío militar en Túnez. No obstante, desde el 9 de noviembre había informes aliados que hablaban de la llegada de los aeródromos de Túnez de las fuerzas del eje. A finales de mes, los alemanes habían desembarcado 3 divisiones, mientras que los italianos habían desembarcado 2 divisiones de infantería. El comandante francés de Tunisia, el general Barré, desconfiaba de las intenciones italianas y por esto decidió retirarse con sus tropas hacia el interior, a las montañas, y estableció allí una línea defensiva con las órdenes de que se dispersase a cualquiera que intentase cruzarla. Tras una serie de avances, el 18 de noviembre tuvieron el primer enfrentamiento con las fuerzas del eje. Al día siguiente, el general alemán demandó ayuda a las tropas francesas que formaban la línea de defensa, pero éstas se resistieron. En respuesta, los alemanes atacaron, y pese a que fueron rechazados, las bajas de las tropas francesas obligaron a estos a retirarse. Mientras, los alemanes reforzaban su posición en Túnez, el 22 de noviembre finalmente las tropas francesas decidieron unirse definitivamente a los aliados. La Luftwaffe, disfrutando de la superioridad aérea local que poseía, acosó a las columnas aliadas por todo el camino. Para el 26 de noviembre, aprovechando una retirada alemana, las unidades aliadas estaban en condiciones de entrar en Megdeh, sin oposición, y al atardecer de aquel ya habían tomado posiciones en Terbuba, preparando sus avances hasta Deizzeguida. Sin embargo, al día siguiente, los alemanes atacaron las líneas aliadas, echando a perder esta nueva oportunidad. Al atardecer del 2 de diciembre, un nuevo contraataque de las fuerzas del eje logró poner en retirada algunas unidades de las fuerzas aliadas y crear una situación peligrosa para estos.
Los aliados se vieron obligados a luchar desesperadamente por mantener sus posiciones hasta que pudieran retirarse ordenadamente. El ataque principal comenzó el 22 de diciembre, pero para el 26 de diciembre los aliados tuvieron que retirarse tras sufrir más de 20.000 bajas. Tras el refuerzo de ambos bandos a base de cambios de generales, nuevas divisiones motorizadas y mecanizadas, coberturas aéreas y refuerzos de hombres, los aliados consiguieron hacerse con el norte de África. En julio de 1940, las tropas italianas en sus posesiones del África Oriental constaban de 300.000 soldados, mientras que las británicas solo podían contraponer 9.000 efectivos en Sudán y 8.500 en Kenia. En julio de 1940, tropas italianas salieron de Eritrea y ocuparon la ciudad de Kassala, en Sudán, y el bando británico se mantuvo pasivo y esperó a que sucedieran más ofensivas. Las tropas italianas se limitaban a la ocupación de puestos fronterizos. A primeros de agosto, las tropas italianas lanzaron una ofensiva más seria hacia Somalia inglesa. Aunque la resistencia fue dura, tras 4 días de batalla, y dado a que sus condiciones de inferioridad, las tropas inglesas tuvieron que ser evacuadas por mar hasta Kenia. Dada la ofensiva italiana, los británicos decidieron reforzar sus tropas, y en febrero de 1941 comenzó la invasión inglesa a Somalia desde Kenia. Primero cayó el puerto de Kismayo. Luego las tropas avanzaron por la costa y llegaron a Mogadiscio, que fue conquistado el 25 de febrero. Desde Mogadiscio se dirigieron hacia Abisinia, y el 17 de marzo los britanos ocuparon Yiyiga. Además, llegaron tropas inglesas desde Yemen. Juntos se dirigieron a Tarar, y el 6 de abril caía Addis Abeba. Las tropas italianas se rindieron, pero se produjeron algunas defensivas de italianos en Eritrea, las cuales tuvieron que traspasar a los británicos. Tras hacerse con estas, avanzaron hacia Asmara, la capital. En respuesta a esta, los italianos, tras 53 días de batalla, se vieron obligados a ir hacia Abisinia. En los meses siguientes, la moral italiana estaba muy baja, lo cual provocó que Gran Bretaña acabara consiguiendo el resto de África Oriental.